¿Cómo estuvo tu fin de? Bien, muy bien, la verdad. Fui el viernes, fui el fin de semana por el Nacional de Bulgaria. Viajé el viernes Como ya habíamos tempranito. comentado antes. Sí, ya habíamos comentado. Eh, Viajé tempranito. eh, Así aprovechaba. Primero porque Bulgaria no es un lugar que haya tantos vuelos como otros, así que era agarrar el vuelo que había. Eh, Bien, un lugar nuevo, me parecía atractivo, así que estaba bueno ir a jugarlo. Era dentro de todo de los pocos que me quedaban, que las pocas opciones viables que tenía dentro de las fechas que se podían. También estuvo el de Portugal y el de Hungría y el de Italia. Yo el de Italia creí que era el fin de semana que viene. Eh, Tenía ganas de ir al de Italia, no a jugarlo, pero sí a jugar los side events, porque el Nacional de Italia es gigantesco y tiene parecido un ICS con la cantidad de side events que tienen y demás. Eh, y bueno, y elegí Bulgaria porque me pareció atractivo, es relativamente barato, es un destino que en otra situación probablemente no iría, eh, porque qué sé yo, digamos, tienen un idioma totalmente diferente, ellos usan el cirílico, entonces, nada, en situaciones normales, no sé, no iría a un recital a Bulgaria. Entonces, cosas que capaz que a veces sí lo haces yendo a Italia, Francia o algo por el estilo. Eh, Nada, fui, o sea, digamos, ya esto ya estaba hablado hace rato, fui con Ramón, uno de los jueces de acá de los heads de España. Ya el año pasado decimos lo mismo, fuimos a Hungría, como habíamos sido jueces en el Nacional de España, teníamos que ir a jugar algún nacional, y habíamos ido a Hungría. Este año elegimos ir a Sofía, en Bulgaria, como digo. Eh, yo, la verdad que, nada, eso, sabía, la idea era es hacer un poco de turismo. También a veces se eligen estos países porque anteriormente, antes de todos estos últimos cambios de este año, eran nacionales de un solo día. Entonces vos podías ir un fin de semana, tipo de viernes a domingo, de viernes a lunes, y tenías para hacer turismo. Acá, nada, ahora son todos los nacionales 2 días, así que dijimos, bueno, vamos el viernes bien tempranito, hicimos turismo ese día, hicimos un free tour, comimos un poco, que esto que el otro, fuimos a en realidad lo primero que hicimos es, llegamos, nos fuimos en subte hasta una de las tiendas a comprar 2 Murakumos Starlight. Eso fue lo primero que hicimos en el Bien, día. claro. Algo que haría cualquier persona normal. Exacto. Después fuimos al hotel, hicimos check-in y nos fuimos a pasear. Eh, Nada, iba con expectativas normales. Al final ya me había medio resignado a jugar Mitsurugi. La verdad es que el formato no es que me disgusta, pero es como que no hay nada que me atraiga en particular. Entonces, nada, preferí jugar Mitsurugi, que era ir a la segura. Ya el mazo lo sabía que no era malo, quizás no era el mejor, pero no era malo. Eh, entonces, nada, mis expectativas no eran las mejores, tampoco eran las peores. Pero dije, bueno, vamos a volver, ya total, como decía, como fuimos a un lugar a hacer turismo y todo, si nos iba mal, digo, vamos a tener más tiempo para hacer turismo. La invitación no la necesitaba, los premios tampoco es que sean la gran cosa. Entonces, nada, y si vamos al caso, tampoco es el mismo formato del Continental, así que, a ver, obviamente me sirvió el testeo contra el Branded, me sirvió el testeo contra el Keltoon, pero bueno, no van a ser, va a haber otros mazos también. Quizás mi mazo cambie de por sí, o sea, no sé si voy a jugar Mitsurugi, pero inicialmente iría a jugar Mitsurugi, pero tampoco casi seguro que no va a ser esta versión. A ver, podría jugar esta versión, pero va a haber cosas nuevas que capaz estaría bueno probarlas. Y nada, bueno, Ah, es un nacional relativamente chico, fueron 180 personas, hecho en 2 días. Nosotros nos quedamos en el hotel donde se hacía el evento, así que estábamos muy cómodos. Algo que, por ser chico, digamos, estuvo bueno porque arrancó más tarde, arrancó a las 11 de la mañana. ok. Eh, Así que pudimos descansar tranquilo, levantarnos a desayunar, eh, preparar unas últimas cositas y empezamos. Empezó medianamente puntual, la verdad, empezó 11 y piquito, pero ya a las 10:30 ya habían colgado la lista con jugadores por si alguno no estaba, porque como se hizo todo online y por Neuron, vamos, nosotros ya estábamos inscritos hace como 2 semanas. Eh, Así que nada, empezó a las 11, 11 y algo, anuncios van, vienen, ya habían dejado en claro algunos rulings que se iban a usar en el evento.
Eh, y bueno, primera ronda, juego con Keltun. Espera, mira, justamente vamos a buscarlo, pues lo tengo acá a mano. Ah, igual a mí me fuiste diciendo, pero bueno, anda contándolo vos. Sí, yo lo que hago todos los torneos es, obviamente uso papelitos y anoto en la ronda que juego, en la mesa que juego y cómo termino el resultado y contra quién jugué. O Eh, sea, contra qué mazo jugué. y el nombre, el nombre de la persona lo anotás. No anoto ni nombre de la persona. Tampoco anoto si salí 2-0, 2-1, eso después me lo termino acordando. Pero por lo menos, no sé, hay veces que yo pongo 8000 y terminamos sin haber directamente, sin haber daño Es y que uso el mismo. es re normal, boludo. A mí me pasa muchas veces que me uso el de la ronda 2 o 3 en la ronda 6 porque no anoté nada. No, Y eso yo, de hacer así como vos, lo hago 2 rondas y después me olvido siempre. a ver, la verdad es que jugando Mitsurugi pagás una Prayers por partido seguro, así que por lo general hay, Sí, excepto que el otro te conceda sin jugar, digamos. Entonces, por ese lado, los uso todos, pero a veces los uso más, los uso menos. Eh, ronda uno jugué contra Keltun. La verdad que, si bien estoy al tanto, o sea, vengo de un año de estar jugando y estoy al tanto del meta, eh, hay algunas cartas que sé más o menos, o sea, sé lo que hacen las cartas Keltun, pero no sé cuál es la que hace cada cosa. Eh, tampoco hay que hacer cosas muy raras como para no aprenderlas rápido, pero bueno, no sabía bien exactamente cuál hacía cada cosa. Igual Pero no en fue algo que formato, me haya... pero en el formato de Nacios, perdón que te corte, pero en formato de Nacio nosotros no jugamos casi tanto, porque primero que nos fuimos a Argentina y encima nosotros lo testeamos casi contra Keutun, acá en Barcelona, si hay tres es poco, y, o sea, es mucho, perdón, y era sin Rotary, o sea, sin el mazo como está hoy en día, o sea, que no teníamos mucho testeo contra eso. Sí, a ver, yo sabía de que está esta que rompe, la que te mira las dos del tope, eso lo sabía, pero no sabía bien cuáles eran y eventualmente te puede afectar, no tener ese mínimo conocimiento. Ahora, no, digamos, no sentí que me fuera un problema. Así que nada, la primera ronda la terminé perdiendo en el tercer game porque los dos medio que briqueamos y en la última carta fue un bestial que me removió el único ritual que tenía, entonces eso básicamente le dio el partido. Eh, nada, mi oponente jugó, entiendo que jugó bien, no vi que haya hecho ningún mixplay más allá de lo normal, o sea, lo que voy es, los nacionales lo que tienen es que básicamente va toda la gente y es normal que te encuentres gente que quizás su primer torneo o cosas por el estilo. Este me pareció normal, pero bueno, perdí. Después la segunda ronda jugué contra un Branded. En este caso, este sí era su primer torneo, el pibe, o parecía ser de los primeros torneos. Estaba jugando Branded, era básicamente, o me dio a parecer que era nada, lo armó con los Structures, o sea, el mazo estaba bien armado, pero no sé, le jugaba Skill Drain. Entonces me ganó un partido con Skill Drain. Sí, quizás probablemente el chabón no tenía Con acceso a todas las Stilden. cartas. Sí, probablemente tenía acceso a todas las cartas, eh, pero, perdón, probablemente no tenía acceso a todas las cartas, pero aún así lo armó relativamente bien. O sea, la skill no lo afectó tanto como creí que iba a pasar. Me Eh, sorprende que te haya afectado más a vos, porque, va, o sea, que hayas perdido no, por lo que eso. pasa, a ver, yo no pude arrancar a Disfrutar. jugar. No pude arrancar a jugar. Eso fue lo que pasó. Bueno, Así que nada, ese porque partido lo bajo perdí, pero condiciones después, normales no pasa nada. claro, tercer Sí, game sí. ya sabiendo de que tenía skill drain no me afectó para nada. Después, ronda 3 jugué contra Sky Striker. Este también lo perdí, o sea, gané la primera, perdí la segunda y perdí la tercera. Nada, llega un momento que o sea, me comí Dolls y nada, el Sky Striker llega un punto que se pone medio tonto y no hay mucho que hacerle. O sea, imagínate que Un encima cumple. hubo dos partidos que hizo Upstart Goblin y se comió Droll y aún así no lo pude matar. Entonces imagínate cómo... ¿Qué pasa? Sí. Después, ronda 4 jugué contra Branded. Este partido fue mucho más interesante. El pibe jugaba bien, tenía... A ver, esto no quiere decir de que por eso juegue bien, pero tenía las cartas
eh, la mayoría en máxima rareza, entonces vos decís, uno que juega por boludear no se Eso compra. no tiene nada que No, ver, eso no está tiene bien, nada que ver. pero Para mí no tiene nada que ver. no te compras todo Puede ser lo malo con Albas mucha Starlight, plata está bien, pero bueno, no te compras todo lo Albas Starlight y sos y un... pobre con poca plata también. Es malo con poca plata. ¿No? Pero bueno, ese partido estuvo, la verdad que estuvo bueno. Nada, hubo un partido que me carreó Shifted y otro que una super poli bien puesta le cortó los recursos. Ronda 5 jugué contra un Fuimos Z. grande, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, Grande, grande, grande. Sí, sí, grande, grande. grande, Ronda grande. 5 jugué contra un Z. El mazo más o menos lo conocía, o sea, lo testé un poco con vos. No lo suficiente, pero más o menos tenía una idea de las cosas que hacían Bueno, las pero la cartas. idea principal estaba ahí. Sí, 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 aparte, nada, justamente cuando yo lo testé con vos, lo testé jugando Mitsurugi, así que tampoco sí. me parecía, digamos, sabía dónde podían estar los problemas. Eh, Así que nada, algo que sí, los 3 partidos le arranqué con Kawakiri. Eh, y Ah, nada, bien. o sea, Game 1 Sí, hice full campo y encima se tiene una super poli que hizo que cuando quiso hacer el drastea lo perdió. Así que eso me dio el partido. Game 2 me gana y Game 3 le ganó yo de vuelta una pelea de recursos y me pareció de que, digamos, me fue. es lo que tiene el Dolzeta. Es lo que tiene el Dolzeta. Se queda, o sea, son esos nombres, es ese combo, más o menos, porque realmente no es lo mejor. Y si sabes, si podés parar, por ejemplo, una búsqueda o lo que sea, ahí ya lo estás complicando mucho. No digo que sea más fácil, pero su combo es muy lineal. Tiene que es así. No Mira, hay diferentes yo opciones. A ver, lógicamente, más cuando sabía de que los mazos podían tener Super Poli, mi campo, mi turno cero era dejar Dynamondo y un ritual, por lo general Futsu, y por lo general dejaba una player siempre, y si podía también dejaba la trampa. Y a veces alguna carta más que haya robado. Ponele, el primer partido había robado la Super Poli, en otros partidos he robado, no sé, Impulse o Spark o lo que fuera. Eh, Nada, Personaje super poli contra eso, ¿eh? en el último game, básicamente hice ese campo. Sí, lo que hice fue con el Dynamondo, con los recursos que te va dando el Futsu, proteges de la destrucción de monstruos. Ponele, me hizo a Drasteia a Murakumo, creo. Lo intentó romper y tributé uno de los chiquitos. O sea, eso me fue dando, me ayudó un montón. O sea, a lo largo del fin de semana, los chiquitos me salvaron de muchas Fallen and the Virtus. O sea, la verdad que bien. Eh, Así que nada, eso estuvo bien. Después Nadie jugué tiene en ronda. cuenta ese efecto. Salvar. El Claro. efecto de salvar de los chiquitos es muy bueno que algunos no los recuerdo. Sí, es que aparte en ese partido tributé los 3 para proteger de destrucción y el chabón no entendía de que eran que todos tenían el mismo efecto. Ah, Después, ronda 6 jugué contra Sky Striker. Este fue bastante peleado. La verdad que en la última fue más que nada, el tipo no me quiso hacer un doble loss, podía haber tranquilamente tirado un poco más y hacer doble loss, pero yo estaba para tequearlo. Eh, y bueno, honesto. me concedió faltando 30 segundos. De todas formas, algo que hubo en este torneo es que pusieron una política, digamos, de que iban a dejar ganar al que tuviera un campo establecido, básicamente. Ellos lo llamaron como victoria determinística, algo así decía. De que si vos estás entrando en battle y vas a ganar, Ok, te dan el eso sí, partido. listo, sí, sí, sí. Está. Bien, me parece normal, ¿no? Yo creo que, Lo a que ver, algunos hacen. yo lo que entendí un poco y también por lo que he visto de los jueces todo el fin de semana es, se conocen todos, no querían andar haciendo quilombo, andar peleando por boludeces, ¿entendés? Eventualmente he Bien, visto bien. que tiraron dados enfrente del juez y no dijo nada, ¿viste? Cosas media raras. Era un regio, boludo. Era un Sí. regio para ellos. Así que nada, jugué contra Sky Striker, gané, también ese fue bastante jodido el partido. Nada, o sea, es un partido en el que claramente el, el Sky tiene más recursos que el Mitsurugi y tiene muchas más cartas para molestar al Mitsurugi y
te asegura o te queda en un turno con una o dos cartas. No, o sea, Sí. yo sí encontré en el torneo la posibilidad de otequear fast, digamos, de la línea para otequear, pero no necesitaba recursos, no es que un solo Habakiri me daba el OTK, ¿entendés? No, no, no. Hasta que Eh, necesitas la trampa en cementerio ya. claro, cosas de ese estilo. Después, la última ronda del primer día fue otra vez con Doom Z. Lo sentí más cómodo todavía, gané el dado, hice full board y no lo pudo pasar. Y Game 2 él hizo full campo, pero yo robé Lava Golem y Lightning Storm. Y el otro es Me historia. dijiste, boludo. Cierto, Sí, pobre, cierto. pobre, pobre chabón. Pero bueno, No eh, sé qué le pegó. sí, sí. Era ganarle, boludo, no humillarlo. Después, detalle. A ver, no hay políticas como tal en Europa. O sea, justo hablé con Ramón, que fue el juez principal de España, y me dice que no, que ni siquiera para España llegaron las políticas. Entonces, no se sabe bien cómo es el tema. Nosotros lo que fuimos fue leer las de Latinoamérica, que son las únicas que hay, que deberían ser las mismas. Hablaban de que para la cantidad de jugadores tenía que haber sido. Porque, claro, al principio dijeron van a ser 8 rondas, ¿no? 8 rondas Sí. Y y 5 al cuatro, día cuatro al siguiente. dere siguiente, pero no habían hablado del corte del top ni A nada. 4. Cuando estamos empezando la séptima ronda, dicen esta va a ser la última ronda del día. Mañana son 4 rondas más. Hasta ahí dijeron eso solo. No había, creo que a ver, obviamente la mayoría de las cosas las decían en búlgaro, sabían de que había gente que no era de ahí y algunas veces hablaban en inglés, muchas otras, o sea, muchas de las cosas que fueron diciendo durante el torneo, le preguntaba a mi oponente si me podía traducir. Eh, pero bueno, cuestión Traducción que ruso. dijeron eso. Yo ya iba a X2, yo sabía de que perder no podía perder. Eh, Tampoco sabía exactamente en ese momento en qué situación estaba yo. Nada, cuestión que Claro. gano y miro y veo que los dos que me ganaron a mí tuvieron mal torneo. O sea, ya estaban, uno ya había dropeado y el otro no paraba de perder. Entonces dije, chao, o sea, estoy mal. Cuando termina el día uno, termina la ronda, habla de vuelta el juez y dice que va a ser top 32 y que van a pasar los X2. Lo cual es raro porque Ok. debería haber sido, o sea, según las políticas de Latinoamérica, tendría que haber sido top 64. Cuestión, nada, dijeron top 32. Cuando publican la lista, mira en Neuron, me veo 33. 33 y el último, Y yo era el último X2 y al que le había ganado en la última ronda era el primer X3. O sea, estaba jugando, era normal, digamos, estaba jugando el mejor X2 contra el peor X2. Así es contra el como peor. funciona, o O sea, sea, los fuiste el pairing peor funcionan de esa X2 forma. durante todo el torneo, Sí, básicamente. O la última, el último tramo al menos. entonces yo le dije, voy a preguntarle al juez No. principal y le digo, che, está bien lo que entendí porque no es así. Está bien lo que entendí, le digo, yo estoy 33. Sí, sí, estás X2, venís a jugar mañana. Listo. Ya está. Nada, imagínate cómo me fui, que ni siquiera pregunté a qué hora se jugaba. Así que después terminamos preguntando en algún grupo a ver si alguien sabía a qué hora se jugaba el día 2. Eh, que se jugaba a las 10 de la mañana. Pero, No me di cuenta, la verdad que no me di cuenta. A ver, obviamente yo estaba en el salón del evento, o sea, en el hotel del evento, y tenía que levantarme a desayunar, tampoco es que me iba a quedar afuera del torneo por eso, pero no lo sabía. sí, pero capaz que te está clavando un cruzán y están al lado diciendo, ronda primera del día Y bueno, y ya te cuestión que afuera. nada, yo medio en joda digo, che, somos 33, va a haber un bye, seguramente voy a ser el bye. Arranco día 2, efectivamente soy el bye. Loquísimo estar Bien. día 2 y ser bye. Una cosa es que no se te presente tu oponente o que no llegue tu oponente, pero otra cosa es ser bye. Imagínate que había 16 No, mesas, vale, man. encerraron todo, había 16 mesas y yo estaba en la 17. Así. Local, bueno, mejor en cierto punto, también me dio la posibilidad de pispear un poco lo que había en las mesas y era puro Keltoon. O sea, hasta ahora había jugado uno solo y había perdido. No sabía todavía si mi mazo era bueno o no contra el Keltoon. Así que eh, ronda Eso fue ronda 8, 8. 8 no la jugué.
ronda 9 juego contra Keltun, 9. ya sabía que era inevitable. Eh, un buen partido de grindeo, la verdad. Eh, primer partido gano, no, primer partido me gana, segundo partido le gano. Llegamos a un momento en el que nada, tuve más recursos yo y lo paré. Y Game 3, un poco carreado por Shifter, perdió muchos recursos. Me hizo una accusation de 3000 por prayers, que casi me mata, te digo. Pero bueno, eso en parte lo sentenció, porque tras que le había hecho Sabía. Shifter, me hace Q, me mira las dos del tope, era una Aramasa y una Super Poli, me remueve la Aramasa, me pone la Super Poli abajo, robo por turno, Super Claro. Poli. Super Poli, qué hijo de puta. Entonces, ¿qué hace? Él me había dejado, no me acuerdo si salen remix o qué. Me pregunta si hago algo con Trophy y no hago nada. Bueno, me hace otro sincro más, me hace el RS. Y cuando me hizo el Ahí, RS, pum, Super Poli. Super Poli. Y a todo Yo esto, creo que eso duele más, porque tributó su bichito, hizo sincro diciendo listo, te bajo la negación y encima puedo buscar, sí, creo que si te hace con rota, no me acuerdo qué te pide, también puede buscar o romper, o sea, bastante y, cruel lo tuyo, tirarlo después. y nada, eso, yo encima había robado, claro, me niega la prayer, me vanillea todas y yo había robado Kusanagi, así que normal Kusanagi, recupero prayers para el próximo turno. Nada, le hago Super Poli encima, con la Super Poli la hice descartando la trampa. Entonces yo hice, Ah, hice el teseo al final del turno. perdón, ¿qué bajaste por Super Poli? ¿Bajaste por Super Poli? Teseo. ¿Garura? No, teseo. El de que se hace con dos tuners. Ah, sí, el Kraken. Kraken, Claro. ta, ta, ta. ¿Cuánto No me pega? acuerdo. ¿Dos o 2200. defiende dos? 2200. Ya, ok, ok. Y ese era Y para defiende piquear. 1008, creo. No, y básicamente lo que hice fue, bueno, pegué, no me acuerdo cómo. Ah, sí, le hizo Crown, creo, al Kusanagi, o no me acuerdo bien qué había pasado. Nada, el Kusanagi termina en el cementerio. En su turno hago. eh, no, ¿cómo fue? Bueno, cuestión que. No, le hice Dark. En un momento lo que terminé es. Removí la trampa, reviví el Kusanagi, o el Aramasa, no me acuerdo qué. Rompí el teseo, esto en Enphase, para tener la búsqueda de ese turno. Y le hice Dark, le robé el RS que le había mandado al cementerio con la Super Poli. Y entonces él estaba al top deck. Entonces cuando bajó Rec o Q, no sé cuál, se le negué con el RS y ya está. Y a la mierda. Muerto. Sí, pero Buenísimo. hubo muy buen partido. La verdad creí que iba a perder y no. Eh, Y nos ganó. ronda 10 jugué contra Tlokeltun. Ronda 10. Sí. Nada, Vamos, mijo. el primer game le hago full board. Game 2 estamos los dos digamos, medio que briqueamos los dos al top deck. Porque, tipo, imagínate que empecé. No, primero lo gané yo y empezamos mal los dos. Tipo, yo pasé, el otro pasó, yo pasé, el otro pasó y después ya arranqué yo. Obviamente él tenía varias hand traps, pero bueno, le pude ganar ese partido. El segundo partido me gana él. Medio que me hace un campo bueno al principio y después me baja el back to back y con eso me mató. Y al game 3 le gano yo, le hice shifter y se murió. Podemos ver una Y tendencia a robar muy seguido, ¿eh? sí, la verdad que sí. O sea, robé Yo mucho ya, shifter. a mí, mira, yo ya cuando alguien me tira shifter, yo ya pienso que se lo mete tipo el bandido Kid, boludo, porque yo no puedo creer la cantidad de shifter que me vengo con estos últimos días jugando. Yo digo, loco, no puede ser. Y vos ahora me decís que tiraste shifter por lo menos 3 o 4 veces Por lo y menos que a los robaste Keltun. tres jabaquines seguidos. Por lo Entonces, menos a los Keltun, sí. eso es un cara de verga. ¿Qué Después, contra lo que más te sirve? Última después, ronda. última ronda, un dato de color. Bueno, nada, tengo que Uy, ganar. uy. Tengo que ganar, sí o sí, para ser top, pero bueno, ya estaba cerca. Ya sabía que por lo menos tenía top 16 y que me llevaba Mantita
y mantita. Folios. Eh, y folios. Y nada, y de por sí ya estaba conforme. O sea, yo con el resultado del torneo estaba muy conforme. Jugué contra Brander, nos hacen deck check, era prácticamente de los pocos que le faltaba que le hagan deck check. A ver, nosotros, un jugador siempre está en el que creen que los jueces medio que le están encima. Uno cuando va a jugar a otro país y es extranjero, digamos, también cree de que los jueces pueden estar medio en contra de uno. Ya el partido anterior me estuvieron fichando mucho porque aparte estaba jugando Mitsurugi, era de los pocos que había en las primeras mesas. Estaba jugando contra un local de uno de los amigos de los jueces. Y ya dije, era seguro que me iba a comer deck check. Sí. No sería problema. A mí lo que me jode a veces es que depende del juez, viste, se puede poner más o menos pesado. Yo por lo general lo que hago es, tengo un paquete de folios entero nuevo, por si hay que cambiar folios, ni discutir. Si hay que cambiar folios, listo, los cambio. Y tengo, dentro de lo posible, un set entero de cosas para reemplazar. ¿No? Porque a veces pasa de que, no sé, ponerle los Mutakumo Starlight, ¿no? Y se ven mucho por cosas de la carta, no es culpa mía, digamos. ¿Viste? Entonces, bueno, si pasa algo, listo, los cambio y ya está. Es una discusión el tema del brillo en las cartas, pero fuera de joda que, a ver, también, a veces dan problemas, a eso voy. A veces te puede dar problemas una cosa o la otra. Por ejemplo, yo tengo mis Orcus son de la caja de Battle of Legends, que es esta que tiene, viste que toda esa caja trajo algunas etiquetas, las cartas vienen como marcadas con Con un cosas. sellito, sí. Por ejemplo, el otro día, con un sello, ahí está, no salía. Y el sello tapa parte del texto de la carta. O sea, estaba difuminado y demás para que se pueda leer el texto, pero cuesta un poco de leer. Puede que eso pueda hacer un problema, pero realmente es el printeo como lo hizo Konami, es un printeo oficial, no debería darte mayor inconveniente, es algo realmente oficial. Y veo que hay veces que pasa eso, que por el brillo de la carta hay veces que pasa algo, ¿viste? Sí, Como que se una complica o carta que es un te dan poco más problemas. gruesa, una carta que es un poco más gruesa, o sea, en su momento Claro, pasa con las cartas de Hobby League, que son mucho más pesadas y gruesas, se notan. no me digas eso. Yo me acuerdo, el año pasado en el Nacional de España, yo estaba en el equipo de DeckCheck y a uno le tuvimos que hacer cambiar los Lancea, porque usaba los Lancea de mago, que brillan muchísimo los bordes. Y el chabón usaba folios blancos, y yo entiendo que no lo hace con mala intención, o quiero creer que no lo hace con mala intención, pero en los folios blancos se notaba mucho la carta de borde, ¿viste? Porque como que reflejaba. Ese es un motivo por el cual, por ejemplo, yo iba a jugar folios Player Choice blancos y después decidí no hacerlo. Y me compré Ah, folios mal, negros. jugaste negros. Sí. Es cierto, es cierto. No me Nada, habías una dicho. Porque fue boludez, boludez, pero por tratar el de partido y no te quedaste contento. boludez y tratar de reducir problemas. O sea, yo sé que no voy a hacer ningún chanchullo con las cartas. Pero bueno, siempre quedás a la buena del juez. ¿Viste? Que tampoco digo que lo hagan con mala intención, aparte su trabajo es buscar si hay algún patrón o cosas por el estilo, pero bueno, puede pasar. ¿Qué pasa? Me hacen deck check y justo esa mañana yo estaba pensando de que no había mirado la lista en todo el fin de semana. A mí me pasaron la lista para jugar el viernes a la tarde, cuando estábamos haciendo turismo, la vi, más o menos la reconocí, dije no era muy diferente a lo que tenía en mente. Eh, la armé, como de memoria, digamos, y ni miré. O sea, la armé de memoria, todo bien, físicamente el mazo estaba bien. Mientras estaba en la cama me puse a armar en Neuron el mazo y después no lo miré, lo presenté y no lo miré más. Y dije, ya veo que me equivoqué alguna carta. Ya dije, no sé, le pifié alguna del extra o alguna cosa que puede pasar, ¿viste? Qué sé yo, no sé. En vez de poner no sé, el Starving Venom, que era una de las cartas del extra, puse, qué sé yo, Dagostafelia, por decir algo. Y bueno, dije, ya fue, ¿qué se va a hacer? O sea, eso pensando yo. Como dije, eso lo pensaba a la mañana y cuando me hacen deck check ya digo, ya veo que me pasa esto. Miro así, veo que llaman al juez principal y están manipulando mi mazo. Y que habían encontrado algo. Bueno, vamos a ver qué onda. Digo, qué sé yo. En el mejor de los casos me dicen que hay algún patrón que cambie la carta y listo, bueno, ya está. Cuando vienen me dicen, ¿podés mostrarnos la decklist? ¿Podés abrir el Neuron y entrar a la decklist? Cuando me dice, scrollea el side deck. Cuando me dice scrollea el side deck dije, ya sé lo que pasó. Y scrollé el side deck y solo fui a buscar una carta. La carta que fui a buscar es Crossout Designator. Casa Resignator. Y no había puesto Crossout Designator. ¿Cuál pusiste? Había ¿La de puesto los flips? Novel of Crossout. No, no, ¿verdad? Exactamente.
Exactamente. Obviamente, a ver, primero ya me habían dicho, así, ni bien veo el problema, me dicen, tenés un game loss. Ni siquiera me dicen, tenés 3 minutos para cambiar la carta ni nada, me dicen, tenés un game loss. Obviamente no me iba, a ver, no, yo creo que la podía conseguir No, porque aparte no. había torneo de Edison y de Goat. Entonces, capaz que Ah, pero conseguía. tenían tiempo para cambiar. No, pero a veces cuando pasan estas cosas tenés como tres Sí, minutos sí, sí, para sí. buscar un reemplazo. Entonces nada, le dije, me dice, si querés buscarla, digo, nada, no la voy a buscar. Y me digo, juego sin esto, ¿está todo bien? Sí, sí, listo. Me dices más, si después la conseguís y querés meterlo para el top o lo que fuera, todo bien. Bueno, nada, me dicen, Haya confianza que vas a ganar. tenés un game, no, eso me dicen ellos. Tenés un game loss, no tienen extensión de tiempo porque hubo game loss, básicamente el tiempo se consumió ahí. Elegís vos quién empieza, como si hubieras perdido la primera ronda jugando. Bueno, listo. Yo no sé contra qué jugaba. El tipo venía brandeado de Malis. Y yo sabía que había Malis dando vueltas. Por el al lado mío estaba jugando el Malis que ganó el Nacional. Esto era mesa 4. Yo estaba séptimo a la entrada de la ronda. Entonces, si ganaba, el top estaba asegurado. Por más mal X2 que fuera, el top estaba asegurado. Entonces, nada, agarro y bueno, vamos a jugar. Dije, ojalá que no sea Malis. Si bien lo conozco bien y en cierto punto no sé si iba a ser un problema. Digo, Un dolor de cabeza, no pues. sé si mi mazo iba a estar muy preparado contra el Malis. Bueno. Y no, por suerte hice full combo al principio, empezó a jugar, él estaba jugando Branded, le fui parando los recursos, le tiré un droll, porque estaba jugando sin Sidek todavía, así que tiré un droll y lo hice, no jugar mal, pero el hecho de no poder agregar cartas, hace un Es par de molesto, búsquedas sí, en la sí. main phase y Fue, hace fue muchas muy búsquedas en la difícil. end phase. Sí, Entonces sí, tuvo que sí, sí. setear cartas, que esto que el otro, digamos, no se pudo extender mucho más. Y nada, le gané ese partido. Cuando terminó el turno se dio cuenta de que había misplayado y me consiguió. Eh, y en el game 3 empieza él. Primero le hago Ash a la Eclesia normal. Después sigue jugando, me hace la Eclesia Syncro. Cuando activa el efecto le hago Spark. Uh, Y terminó su campo con Durísimo. dos seteadas, que una era una Fallen and the Virtus y la otra era la Retribution, la Counter, y con una Quem en defensa. Y en la mano creo que le quedó una Cartesia o la Eclesia, no me acuerdo cuál es la Eclesia seguro. Un Eh, campo medianito nomás. No, nada, sí, nada roto. exacto. ¿Y qué pasó? Yo ya sabía, tenía Lightning Storm en la mano, así que le hice, robé Main Phase, Lightning Storm, y ya después pude jugar tranquilo. Es más, yo creí que él se iba a hacer Fallen and the Virtus a la Quem, o me la iba a hacer a la Lightning Storm para mandarse a Ringbroom y seguir jugando. No lo hizo Sí. y le gané. Así que bueno, aún Uh, con eso terminé X2, así que nada, ya tenía el top asegurado. Quedé quinto en standings, peor X2, pero eran todos X2. Todos X2, éramos 5 X2 y después X3. Eh, Y. Bueno, bien, ya, yo con eso ya estaba más que conforme. Aparte, ya después juega tranquilo. Pero ya con eso más que conforme. Sabía de que estaba un partido de traerme el trofeito. eh, y dentro de todo, entre los mazos que había, no me preocupaban mucho. O sea, el top eran dos Branded, dos Malis, dos Mitsus, un Armage, Power Patlon y un Elfnote. Entonces, la verdad que era un top. ¿Puede El ser que Keltup el Army va. Power Patra fue el que quedó primero? No, el que quedó primero fue el Malis. Un Malis, que Ah, perdió en porque top vi 4. que el loco que estaba, porque primero en el top 8 lo jugó el Power Pattern Armage contra el Malice, creo. Claro, No ganó me el Malis. acuerdo, no. Ah, o sea que el Armage quedó octavo. Entiendo que sí. Ese tipo Ok, venía porque como yo sé, 8-9-0 y después perdió. sí. O sea, yo había visto que estaba en la última ronda que la perdió. Bueno, también lo ubiqué, porque es del equipo de Ramón, entonces Claro. ubiqué que más o menos era de. Lo tenía más o menos visto, pero después perdió. Me llamó la atención que jugara eso, y la verdad que, bueno, el mazo.
Sí, la No verdad que sé cómo estuvo. terminó. Va, no lo vi jugar, pero ahora es más, tengo que ponerme a mirar esos videos para ver qué onda el mazo, porque realmente no, todavía no es un mazo contra el que no jugué, así que no sé bien ni a qué juega. Y bueno, y en top 8 jugué contra un Branded, el Branded que llegó a la final, que ya era el actual campeón de Bulgaria. Tenía vibras de jugador de Branded y de saber jugarlo. Eh, ¿Cuáles son las vibras? No me queda claro. y ¿Qué, era qué, así, qué te transmite una persona? ¿Qué dice su cara para decirte tengo un Fallen negro en la mano y un Fallen y blanco? tiene un estereotipo. Tiene un estereotipo. No lo puedo decir, pero yo dije, más allá de que yo sabía que jugaba Branded, Vos, eh, vos decís que vos es ten- cancelable, ¿no? Y no te animás a tengo dar tres de o baja un cuatro. poco. Tengo tres o cuatro jugadores que si pones la foto uno al lado del otro es para reconocimiento Sí, de. grande player, Exacto. grande player. Una de esas es de Nada, él. el primer partido duró como 50 minutos. No había tiempo, ¿no? Ese. No, Ahí no hay tiempo, ¿no? el top 8 ya es sin tiempo. El primer partido duró como 50, no sé, no, capaz, no sé si llegó a durar 50 minutos, pero éramos los últimos jugando y terminamos y todos dijeron, bueno, ¿quién ganó? No, no, este es el primero recién. Fue un grindeo tremendo. Y después, pero nada, sí, me quedé sin recursos, o sea, lo dejé en 400 de vida, no lo pude matar, porque nada, para hacer la jugada, o sea, muchas jugadas tuve que me forzó, digamos, players, o las tuve que guardar hasta último momento. Y nada, no me dio justo, o sea, tenía un bicho en campo que había invocado por players, que lo tenía que invocar por players, y no alcancé no me digamos, ese no puede pegar directo. Entonces, eh, no le alcancé a matar. Y como había empezado el turno con Wousu, estaba bloqueado de reptiles, o sea que tampoco podía extender, pues si no hacía un Dark y le robaba algún bicho del cementerio. Así, y nada, después terminó ese turno y me lo dio vuelta. Y el Game 2 empecé yo, mi campo fue lo mismo de siempre, Dynamondo, en este caso Habakiri porque me tiró doble fuga, entonces traté de darle la menor cantidad de robos posibles. eh, y, y dejé una trampa seteada y no, perdón, una player seteada y Spark. Y empezó el turno con Branded Lost y no pude jugar. Una vez que empieza a jugar, ya la Branded Lost te deja totalmente duro. Qué raro, boludo, porque ya casi nadie juega eso encima. Buena tech, la verdad. Sí, sí, Porque sí. casi nadie juega hablando del 2. No, no, es que, ¿sabes qué? Yo después me quedé pensando, digo, si lo hubiera matado en el primer game y en el segundo me hubiera dado cuenta de que, digamos, hubiera visto que tenía Branded Lost, lógicamente no sé si jugaba diferente, porque la palabra no es jugar, o sea, no sé si iba a jugar diferente, pero por lo menos iba a jugar con esa información, ¿viste? Claro, tener algo para guardadito para eso, sí, sí, está bien. Exacto. Así que nada, una lástima.